Gloria a Dios. Entonces, vamos a estar hablando de este tema que se llama tipos de personas que siguen a Jesús. Amén. Y vamos a ir de lleno a la palabra del Señor, que está en Juan 6:2. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice su palabra: y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Amén. Vamos a hablar de 5 o 6 puntos de personas de diferentes, cómo le seguían, ¿verdad? Porque estamos hablando, el tema se llama tipos de personas que seguían a Jesús. Vamos a hablar de 6 o 5 tipos de personas que seguían a Jesús. Vamos a ir con el punto número 1, que son personas curiosas por Jesús, ¿verdad? En los tiempos de que Jesús hizo milagros, había personas curiosas que miraban que Jesús hacía milagros y podrían ver la multitud que se amotinaba y decía, pues, ¿qué está pasando ahí? ¿Verdad? Pero era Jesús que estaba haciendo milagros, levantaba a los paralíticos, abría los ojos de aquellos ciegos que no miraban, y aquellos mudos que no hablaban los hacía hablar, y aquellos sordos que no oían los hacía oír, ¿verdad? Fueron muchos los milagros que Jesús hizo en la tierra, ¿verdad? Pero estamos hablando de las personas curiosas en el punto número 1, y le seguía gran multitud, dice su palabra en Juan 6:2, porque veían las señales que hacían en los enfermos. ¿Cómo no va a haber señales cuando hay un milagro? Que usted o yo hemos visto a una persona que ha sido toda la vida paralítica, y cuando lo vemos caminar, se le da a uno curiosidad, ¿verdad? Pues, ¿qué le pasó? Pues uno piensa rápidamente que es un milagro, ¿verdad? O que le hizo una operación y que él se volvió a levantar y a caminar, ¿verdad? Pero en estos tiempos también podemos mirar personas curiosas, ¿verdad? Curiosas, como por ejemplo cuando vamos a predicar la palabra del Señor allá en las calles, y que uno está predicando y se oye un ruido y dicen algunas personas, van de curiosos, ¿qué estarán hablando ellos? ¿Qué es lo que están diciendo? Y algunos van como curiosos, ¿verdad? Pero me da de que muchas veces por curiosos, ¿verdad? Pueden ir y no, ellos no saben nada del evangelio, pero van de curiosos y escuchan, y por curiosos se convierten al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. El Señor los toca, el Espíritu Santo los toca por ir de curiosos. Pero también hay las personas que son curiosas cuando hay un accidente, cuando hay algo que no tienen que estar en ese lugar, pero como son curiosos quieren saber qué pasó ahí, y muchas veces por curioso les pasa algo, ¿verdad? Un accidente o algo, por andar de curiosos, ¿verdad? Por eso tenemos que tener nosotros la sabiduría, ¿verdad? Para no, si vamos a ser curiosos, que seamos curiosos con la palabra del Señor. ¿Qué quiso decir el hermano con tal palabra? A ver, vamos a investigar, y hay que ser curiosos con la palabra del Señor para que nos hagamos sabios, ¿verdad? En su palabra. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese es el punto número 1 de las personas curiosas. El punto número 2 vamos a ir, que dice personas que admiran a Jesús. Amén. Y vamos a ir a Juan 6:15. Amén. Amén. Personas que admiran a Jesús. Y en Juan 6:14 dice, en aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Verdad? La gente miraba lo que el Señor estaba haciendo y decían, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. O sea, que no decían que era el Hijo de Dios, ¿verdad? Decían, es el profeta. Porque los fariseos, cuando
Jesús decía Jesús no decía que era el Hijo de Dios, sino que decían, tú eres el Hijo de Dios, pero Jesús decía, tú lo has dicho, que soy el Hijo de Dios. Imagínense qué humildad del Señor, ¿verdad? Si a mí me dice, hermano Leo, usted es cantante o usted toca un instrumento o algo, me dice, amén, amén, ¿verdad? Como que uno se quiere sobresalir, pero no, Jesús cuando le decían, tú eres el Hijo de Dios, y dice, tú lo has dicho, ¿verdad? Viendo los fariseos, pues, que era el Hijo de Dios, pero ellos decían que era profeta, no era el Hijo de Dios, ¿verdad? Cuando decían que era el Hijo de Dios, dijeron que era un blasfemo, ¿verdad? Y usted sabe la historia, ¿verdad? Que ellos lo llevaron al madero, lo crucificaron porque lo trataron de blasfemo y todo lo que él decía no iba según a su ley. Y eso que ellos eran maestros de la ley, sabían la palabra, porque Isaías había profetizado de él, pero ellos decían que era un profeta y que era un blasfemo, que no era el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Entonces aquellos hombres se admiraban y decían, verdaderamente eres un profeta, pero nosotros sabemos que no era profeta. Bueno, es profeta de profetas, maestro de maestros, pastor de pastores, él era todo, ¿verdad? Pero él más que nada, el Hijo de Dios, ¿verdad? Que se despojó de su trono, que se hizo carne, que se hizo semejante a nosotros. Y él pasó igual pruebas, hambre igual que uno. Por eso él nos entiende cuando nosotros pasamos necesidades duras. Él nos entiende porque él las pasó. ¿Verdad? No podemos decir, porque él era Dios, él podía aparecer, si estaba pasando hambre, podía aparecer un plato de comida y saciarse, o si estaba pasando sed, podía aparecerle un vaso de agua y saciar su sed. Pero no, pero Dios también pasó hambre, pasó sed, igual que nosotros, pasó dificultades, pasó problemas. Por eso él nos entiende, por eso nosotros necesitamos, cuando nosotros estamos pasando por un problema duro, necesitamos venir delante de él y ponérselo delante de él para que él obre en nosotros, para que él sea glorificando en nosotros. Amén, amén, gloria a Dios. Y vamos a ir con el punto número 3, personas codiciosas, y vamos a leer Juan 6:26, que son las personas codiciosas que dice, y dice la palabra del Señor en Juan 6:26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, dice, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. ¿Verdad? Lo buscaban al Señor, lo buscaban porque se habían saciado, les había dado de comer, les había llenado la pancita, ¿verdad? Y por eso lo andaban buscando, dice. No lo buscaban tanto porque querían escuchar la palabra, querían saber más de su Padre, ¿verdad? De Dios, sino que los buscaban porque les había dado de comer, los había saciado, ¿verdad? Y en estos tiempos podemos ver que también la gente, cuando nosotros hemos ido a dar, ¿verdad? Hemos evangelizado y hemos llevado alimentos, la gente rápido llega, ¿verdad? No tanto por la palabra, sino que por lo que llevamos, ¿verdad? Y a veces llevamos ropa o comida, pero la gente rápido cuando ve que estamos dando algo, rápido se hace hasta fila, ¿verdad? Para que le dé uno su comida o le dé una camisa o algo. Para eso sí, como dice aquí, personas codiciosas, ¿verdad? Que solamente quieren sacar provecho, ¿verdad? Pero no quieren saber del Evangelio, no quieren saber de Dios, ¿verdad? Están viendo que están pasando necesidades, están sinceramente necesitan de Dios, pero no quieren, solamente quieren sacar ventaja, como quien dice, y de ahí ya me olvido y ya me voy, ¿verdad? Por eso
Por eso dice aquí en 6:26, Juan 6:26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Amén, verdaderamente nosotros tenemos que buscar. Dios nos va a saciar, pero cuando de verdad nosotros le buscamos, cuando de verdad nos metemos con el Señor, Él nos va a saciar y esa va a ser una añadidura que Él nos va a dar. Pero cuando de verdad nosotros le busquemos de corazón, ¿verdad? Porque pasamos muchas necesidades, pasamos dificultades y no nos acercamos a Dios. Queremos en nuestras propias fuerzas sacar los problemas. Pero si una vez que nosotros confiamos en Dios, de que Él nos va a ayudar, de que Él nos va a sacar de las situaciones difíciles, Él nos va a saciar, ¿verdad? Nos va a saciar de los alimentos si estamos necesitados de alimento. Él nos va a proveer, Él nos va a dar de su... Más bien Él nos da, ya desde que nosotros venimos aquí a esta tierra, Él ya nos ha dado de su gracia, ya nos ha predestinado, dice la palabra. Desde antes de que naciéramos, Él nos predestinó y ya nos tiene escogidos para hacer su propósito. Amén. Entonces, vamos a seguir aquí con el tema. Vamos a seguir con el número 4, personas glotonas. Amén. Las personas glotonas, a ver, vamos a ver en Juan 6:26, dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto, es el mismo versículo anterior, dice, de cierto digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Es el mismo versículo, pero podemos ver también que son personas glotonas, ¿verdad? Cuando Jesús hizo el milagro de los peces, había como más de 5,000, dice, y sin contar las mujeres y los niños, imagínense cuántos no había. Cuando hizo el milagro Él, la gente se sació y todavía dice que recogieron varios canastos de pan, de peces, ¿verdad? Que la gente ya, después de que deshació, ya nomás estaba comiendo, pero ya no porque tenía hambre, sino que ya mordía un pan o mordía un pescado y lo tiraba, ¿verdad? Pero Dios nos sacia a nosotros, pero no quiere que seamos glotones tampoco. ¿Verdad? Hoy en día, ¿cuántas enfermedades no hay? ¿Por qué? Porque lamentablemente el ser humano ya se llenó, pero quiere seguir comiendo todavía. Ya eso es una glotonería cuando entramos nosotros en comer demasiado. Le estamos haciendo daño a nuestro cuerpo. Y la verdad que muchas veces no queremos ayunar, ¿verdad? Porque el hambre nos aprieta como al mediodía y ya andamos buscando algo para comer, ¿verdad? Pero el Señor nos quiere que no seamos glotones, ¿verdad? Que no seamos personas glotonas. Y también podemos ser, tal vez, puede decir uno físicamente, pero también espiritualmente, ¿verdad? Podemos escuchar la palabra y la palabra y la palabra, pero no la sacamos, no le hablamos a nadie del Señor. Nos hacemos glotones también de la palabra, ¿verdad? Necesitamos sacar la palabra de Dios, necesitamos hablar su palabra. Si el Señor nos ha dado palabras y lo estamos almacenando en nuestro corazón, en nuestra mente, tenemos que hablarla para no entrar en glotonería también espiritual. Amén. Necesitamos nosotros vaciarnos de su palabra y llenarnos también, porque si solo nos vaciamos y no nos llenamos también de su palabra, ¿qué es lo que vamos a dar? Necesitamos nosotros vaciarnos de su palabra, llevar el mensaje de salvación a las personas, y más en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando. La gente está necesitada. Ya la persona, si no quiere hacer lo que Dios dice, pues ya no es problema de uno, sino que Dios va a obrar conforme a la necesidad, y uno cumple con llevar la palabra, con llevar el mensaje, ¿verdad? Que no nos hagamos glotones espirituales, sino que hagamos
lo que el Señor nos está mandando, porque muchas veces el Señor nos manda y nos dice, habla de mi palabra, y uno dice, yo no, Señor, tengo miedo. Pero no, dice la palabra del Señor que Él ha puesto ya palabras en nuestra boca, en nuestros labios para poder hablarla. Cuando uno está hablando, no es uno mismo, sino que el Espíritu Santo toma control. Y vamos a hablar sabiamente, porque el Señor nos da de su sabiduría. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Y vamos a ir con el punto número 5, que dice la palabra del Señor, personas que no creían en Jesús. Vamos a ver en Juan 6:36. En Juan 6:36 dice la palabra del Señor, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis en mí. ¿Verdad? Personas que no creen en Jesús, viendo los milagros que hacían, no creían. Ya vimos que personas curiosas por Jesús, que cuando Jesús hacía las sanidades, ¿verdad? Cuando Dios sanaba a los enfermos, las personas curiosas estaban ahí a de ver, ¿verdad? Y ahora estamos con las personas que no creían en Jesús. Cuando Jesús estuvo en la tierra, hizo muchos milagros, hizo muchas cosas, pero gente que no creía en Él. Y hoy podemos ver en estos tiempos finales que gente que no cree en Dios, y lamentablemente en las escuelas a los jóvenes que son el futuro de este mundo, que son el mañana de esta tierra, o son el mañana del presente, les están inculcando que Dios no existe, que venimos de la gravedad, que venimos del mono, que venimos de tanta cosa que le dicen, y el joven en su mente está, no hay un Dios, ¿verdad? Entonces, en estos tiempos hay mucha gente que no cree en Dios, pero Dios está levantando a jóvenes, o está levantando a hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que hablen de la palabra de Dios, que aquellos que no han creído en Dios, que aquellos que no tienen un Dios, que creen solamente en la ciencia, que no creen en un Dios grande, poderoso, que ha hecho el cielo, ha hecho el mar, ha hecho el universo, ha hecho todo lo que se puede mover en esta tierra, no creen. Viendo todo lo que Dios ha hecho, no han creído en un Dios. Pero nosotros, más sin embargo, si hemos creído sin ver a Dios, imagínense, ellos que vieron a Jesús en la tierra y miraban cómo hacían los milagros, no creyeron. Pero más sin embargo, nosotros que hemos creído a Dios sin ver, nosotros que hemos creído a Dios, dice la palabra que somos más bienaventurados, ¿verdad? Porque no hemos visto, pero hemos creído en un Dios, ¿verdad? Nosotros podemos sentir a un Dios poderoso, de que está allí, de que está aquí, en este mismo momento está conmigo, y en este mismo momento está allí donde estás tú. Si creemos, porque dice la palabra, el que cree, todo le es posible, ¿verdad? Nosotros creemos que Dios está con nosotros, que no hay un Dios que haya hecho que hemos salido del mono, que hemos salido de la ciencia. No, eso no, ¿verdad? Nosotros creemos en un Dios poderoso, en un Dios omnisciente, en un Dios omnipotente, en un Dios grande, en un Dios de misericordia, en un Dios de amor, en un Dios que levanta al caído, ¿verdad? Yo cuando antes de venir al Evangelio, yo creía en un Dios, pero no sabía en qué Dios, ¿verdad? Hasta que el Señor me alcanzó y me quitó la venda de mis ojos, porque estaba como ciego, ¿verdad? Viendo, no creía, como dice aquí, ¿verdad? Que no creían en Dios, no creían en Jesús. Y no creía yo antes de que el Señor me alcanzara. Pero cuando se me cayó esa venda, pude ver claramente de que Dios existe, de que Dios está de nuestro lado, de que siempre
me había guardado, de que siempre me había cuidado, que Él ya me había escogido desde que era niño, de que estaba en el vientre de mi madre. Él ya me había predestinado, ¿verdad?, a servirle a Él. Solamente fue que nosotros, cuando ya conocemos la palabra del Señor, necesitamos llevar la palabra a aquellos que no creen en Dios, y Dios va a obrar en ellos. Uno cumple con llevar la palabra, la semilla, y Dios va a obrar así como obró en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir con el punto número 6, ¿verdad? Que dice: personas que se avergüenzan de Jesús. Gloria a Dios. Y vamos a leer Juan 6:41. Juan 6:41 dice: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Se imaginan? Los judíos murmuraban, ¿verdad? Porque decían: ¿cómo descendió? ¿Cómo no lo podemos comer si es hombre como nosotros? No creían, y él les hablaba espiritualmente, ¿verdad? Que él con la palabra que él decía, él era el pan que descendió del cielo para que nosotros no tuviéramos hambre, ¿verdad? Espiritualmente estaba hablando, porque él no era de que todo el tiempo les iba a dar pan, así físicamente, para que no tuvieran hambre, sino que él era el pan, la palabra de Dios andando en la tierra. Solamente era que creyeran en Él, y en Él iban a estar saciados todo el tiempo. No iban a tener hambre, porque era el pan que descendió del cielo, el mismo Dios que descendió del cielo. Y en estos tiempos podemos ver que Dios nos sigue hablando, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él va a seguir siendo la misma palabra. Como en estos tiempos las modas, la tecnología avanza y cada vez es diferente. Antes era un carro de gasolina, ahora es un carro eléctrico. Antes la gente no había aviones para viajar a otros lugares, era en barco o caminando, ¿verdad? Y la tecnología sigue avanzando, pero la palabra de Dios es la misma. Hace 2000 años, más de 2000 años que es la palabra de Dios, y sigue siendo la misma. La palabra no cambia. La palabra sigue siendo la misma, y seguirán pasando años. Si Dios no viene por nosotros, todavía seguirán pasando años y la palabra seguirá siendo la misma, ¿verdad? Porque Dios no cambia. Dios es el mismo siempre. Él está ahí para que nosotros podamos creer en Él. Pero si no creemos y nos avergonzamos muchas veces de Él, si hemos creído y nos avergonzamos de Él, ¿qué nos espera? ¿Verdad? Si queremos las bendiciones de Dios, y cuando alguien nos dice allá afuera: tú eres cristiano, y uno se pone tembloroso y dice, y voltea a ver para todos lados, a ver que nadie lo esté viendo, ¿verdad? Que diga: sí, soy cristiano, o puede decir: no soy, y se está avergonzando de Dios. No solamente tenemos que ser cristianos en la iglesia, sino en donde sea que vayamos nosotros podamos reflejar a Cristo, ¿verdad? Es la palabra: cristianos es reflejar a Cristo en donde quiera que vayamos, en las calles, en nuestro trabajo, en la escuela, los jóvenes, ¿verdad? En nuestra casa, no solamente fuera de casa, también que nos portemos con nuestra esposa mal, con nuestros hijos, ¿verdad? Reflejemos verdaderamente y sinceramente a Cristo. Amén. Y no murmuremos como los judíos lo hicieron, que murmuraban, ¿verdad? En Juan 41 dice que murmuraban entonces los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Verdad? No murmuremos de los hermanos unos con otros, sino que tengamos paz, y si vemos algo mal de un hermano, oremos por él, ¿verdad? No le saquemos sus trapitos al sol, sino que oremos por él y no murmuremos, y el Señor
nos va a bendecir, como va a bendecir al hermano, nos va a bendecir a nosotros también. Amén. Así es que vamos a ir con otro punto. Personas que abandonan a Jesús. En Juan 6:66. Y dice la palabra: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Amén. Muchos que habían creído en aquel tiempo, que escucharon la palabra y andaban con él, retrocedieron y ya no quisieron seguirle. ¿Por qué? Que vino el desánimo, vinieron las pruebas y se desalentaron y mejor retrocedieron, ¿verdad? Como en estos tiempos podemos ver también, ¿verdad? Ministros de Dios, evangelistas, apóstoles, pastores incluso, han dejado ya de predicar, se han retirado, ¿verdad? Y han vuelto al mundo, han vuelto a lo que antes hacían, maestros de la palabra, ¿verdad? Pero que Dios fortalezca a cada uno de los que ha retrocedido, porque sinceramente dice la palabra, ¿verdad?, que el evangelio es para valientes, ¿verdad? Y también dice, no es del que quiere ni del que corre, sino que el Señor tiene misericordia. Y creo que en estos tiempos el Señor nos ha tenido mucha misericordia y no es tiempo de retroceder atrás, así como dice esta palabra del Señor, que muchos de sus discípulos volvieron atrás. Nosotros como discípulos, como siervos, como ministros, como el Señor nos ha escogido, ya nos ha dado un ministerio, no, aunque nos venga la prueba, la dificultad, no retrocedamos, sino que sigamos adelante, sigamos avanzando, no importa la lucha, no importa la prueba, tarde o temprano viene la victoria. Amén. Y afirmémonos cada día más en la palabra del Señor, porque dice su palabra, el que se sienta que está firme, afírmese más, ¿verdad? Porque muchas veces nos sentimos bien, nos sentimos fuertes y sentimos que nadie nos puede dar una palabra de desaliento, sino que si estamos fuertes, agarrémonos más del Señor, porque nos va a llegar tarde o temprano la prueba también, y no queremos que de esa prueba cuando nos llegue nos vaya a desalentar y vamos a darle la espalda al Señor, ¿verdad? No queremos ser como estos discípulos, dice que volvieron atrás y ya no andaban más con Él, ¿verdad? Queremos ser hombres y mujeres íntegros delante de Dios y queremos seguir a Dios, no queremos retroceder. Hay que pedirle al Señor que nos dé la fuerza, la fortaleza para seguir adelante. Y no queremos que hasta que el Señor venga por nosotros y nos vayamos con Él, ahí es donde vamos a tener la victoria. Queremos ser mujeres y hombres llenos del Espíritu Santo de Dios, llenos de su Santo Espíritu, para el momento que llegue la prueba, la situación, no queramos retroceder, ¿verdad? Entonces, cada punto que miramos aquí, hay diferentes tipos de personas, ¿verdad?, que siguen a Jesús en estos tiempos y en los tiempos pasados cuando lo seguían. Así es que en este día vamos a concluir con esta palabra del Señor. Vamos a orar y a ponernos de pie para que el Señor obre sobre cada uno de nosotros. Sé que esta palabra no se extendió, pero hay mucho que hablar, pero no quiero hacer tan largo, ¿verdad? Pero quiero que inclinemos nuestro rostro, si podemos, si estamos en un lugar donde podemos inclinar nuestro rostro y podemos decirle al Señor que nos ayude, que nos guarde, de no ser personas tan curiosas, de no ser personas que solo queremos
sacar provecho de las cosas que Dios hace en nosotros, que nos quite eso de querer retroceder atrás, sino que nos haga valientes, nos haga fuertes para llevar a cabo su palabra, para llegar a cabo el ministerio por el cual Él nos ha llamado. Amén. Bendito Dios Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te pedimos pues en esta hora, Padre, que seas tú, Señor, llenando, Señor, nuestra vida de tu Espíritu Santo, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, sea inspirado por tu Espíritu Santo. Danos la sabiduría, la fuerza, la fortaleza, Señor, para llevar a cabo, Señor, los propósitos, Señor, por los cuales tú nos has llamado, papito lindo. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos tu santo nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre de la gloria, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a seguir adelante, Señor, y esperar tu venida, Señor. Que tú nos encuentres, Señor amado, cuando tú vengas, Señor, nos encuentres en unidad, glorificando tu nombre, exaltando tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.